Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque como hemos cantado ahora, hasta que Él venga otra vez, en su poder nos sostendremos. Es en tu poder, Padre, tú eres el que produces en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te pido que nos ayudes, queremos ver a tu Hijo Jesucristo, queremos que nuestras miradas estén puestas en Él, lleva tú nuestros pensamientos cautivos a Él. Padre, guárdanos de vagar por nuestras mentes pensando en lo que vamos a hacer de aquí cuando salgamos, sino que ten tú nuestras mentes cautivas en Cristo. En su nombre pedimos. Amén. Bueno, hermanos, si queremos entender correctamente la Biblia, necesitamos tener algo claro, algo muy claro. Y es que toda ella trata acerca de una sola persona, que es Jesucristo. Tenemos que tener eso claro. Esta verdad nos la enseñó el mismo Señor Jesucristo después de su resurrección. Fijaros lo que dice en Lucas, capítulo 24, del 25 al 27, que lo podéis leer ahí en la pantalla. Dice así: esto es el Señor, después de haber resucitado de los muertos. Él se encuentra con dos discípulos que están yendo hacia esa ciudad llamada Emaús, se encuentra con ellos. Ellos están tristes porque no entendieron todo lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor está con ellos, ellos no saben que es Él el que está con ellos, pero Él les dice esto. Fijaros, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y sigue diciendo: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían, Imagínate haber estado en esa clase magistral del Antiguo Testamento, ¿no? Imagínate haber estado, que Él te abra el entendimiento y que vayas viendo al Señor Jesucristo por todos lados en el Antiguo Testamento. Pues es lo que hizo Él con ellos ahí, de manera muy concentrada en esa tarde. Tal es así que ellos dijeron después: ¿no ardían nuestros corazones cuando nos abrían las Escrituras? Imagínate lo que habría sido eso. Pero vemos cómo Él mismo nos enseñó que toda la Biblia trata acerca de Él. Si lo que Él dijo es cierto, y lo es, eso significa que todo lo que leemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo está relacionado con el Señor Jesucristo. De hecho, el Nuevo Testamento es, entre otras cosas, una muestra de cómo interpretar el Antiguo Testamento siendo consciente de que Jesucristo es el centro de él. Una y otra vez, los escritores del Nuevo Testamento relacionan pasajes del Antiguo Testamento con el Señor Jesucristo. Y no solamente aquellos pasajes proféticos donde se nos anuncia de antemano algún aspecto de la persona y obra de Jesucristo, no solamente esos pasajes, sino también aquellos que aparentemente no hacen eso. Permitidme daros un ejemplo sencillo y claro, porque todos sabemos, ¿no?, cuando leemos, por ejemplo, y tú, Belén de Judea, pequeña para estar, ¿verdad?, de ti nacerá el que será Señor sobre Israel. Claro, sabemos que eso está profetizando ¿qué? ¿Dónde iba a nacer el Mesías? ¿No? Es bastante claro. Pero hay ciertos pasajes donde en un principio uno dice: ¿cómo es posible ver a Jesucristo ahí? Bueno, pues fijaros en Oseas 11. Vamos a ver un ejemplo en Oseas 11. En Oseas 11, para daros un poco de contexto, se nos habla de la continua rebelión de Israel. Oseas, por ejemplo, Oseas es uno de los profetas menores, ¿sí? Uno de esos profetas que a veces nos olvidamos de que está en la Biblia, porque son libros cortos, ¿vale? Pero Oseas 11 se nos habla de la continua rebelión de Israel contra Dios y de la constante compasión de Dios hacia su pueblo. O sea, lee Oseas y vas a ver eso constantemente, ¿no? El primer versículo de Oseas 11 recuerda el rescate de Dios a favor de Israel de Egipto. Fijaros, ahí lo tenéis. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí está haciendo referencia ¿a qué? A cuando el Señor rescató a Israel de Egipto. En este versículo Israel es identificado como hijo de Dios. ¿No es así? Dice: de Egipto
llamé a mi hijo. ¿Quién es su hijo según este versículo? Israel. Israel era muchacho, pero lo llamó desde Egipto y le llama incluso su hijo. Sin embargo, cuando este versículo es citado por uno de los escritores del Nuevo Testamento, el Hijo de Dios no se identifica con Israel, sino con el Señor Jesucristo. Mirad conmigo Mateo 2, del 13 al 15, para daros un poco de contexto. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Esto es después del nacimiento del Señor Jesucristo. Apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño. ¿Qué niño? El Señor Jesucristo, recién había nacido. Toma al niño y a su madre, a María, y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, es decir, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Ahora fíjate cómo relaciona Oseas 11, que habla de Israel, con el Señor Jesucristo. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, Mateo, el escritor de este evangelio, relaciona Oseas 11, no con Israel, sino con Cristo, con el Señor Jesucristo. Esto es solo una muestra, es solo una pequeña muestra de cómo los autores del Nuevo Testamento vieron al Señor Jesucristo como el centro de todas las Escrituras. Recordad que los autores del Nuevo Testamento escribieron, ¿cuándo escribieron ellos? Después de la resurrección del Señor Jesucristo. Por lo que al escribir sobre el Señor Jesucristo, citaron el Antiguo Testamento porque le vieron a Él como el cumplimiento de este. Y nosotros, hermanos, también, si queremos ser fieles a las Escrituras, necesitamos tener la misma convicción y ver al Señor Jesucristo, su persona y su obra, como el centro de toda la Biblia, como el centro de toda la Biblia. Dicho esto, en esta mañana tenemos un claro ejemplo de cómo el Antiguo Testamento nos habla del Señor Jesucristo. Este ejemplo es el Salmo 129. Y espero demostraros en esta mañana que este Salmo no solo habla de Él, no solo habla del Señor Jesucristo, sino que es Él mismo, el Señor Jesucristo, el que canta este Salmo dirigiendo al pueblo de Dios. Recordad, hermanos, los salmos son canciones. No sé si sabíais. Los salmos son canciones, son poesías para ser cantadas. Si creemos que el Señor Jesucristo es nuestra cabeza delante de Dios el Padre y que Él nos lleva a Dios y nos representa delante de Dios, también tenemos que creer lo que se nos dice en Hebreos 2, del 12 al 13. Fijaros lo que nos dice ahí, un versículo interesante. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién es el que no se avergüenza de llamarlos hermanos? El Señor Jesucristo, diciendo, y este es Él, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y ahora fijaros lo que dice, en medio de la congregación, el Señor Jesucristo, Él es el que está haciendo esto, en medio de la congregación te alabaré, te alabaré. Este versículo nos enseña que primero Él es nuestro hermano mayor, el primogénito, el que se lleva la gloria, el que es el dueño de todo, el heredero de todo. Nos enseña eso primero, pero también nos enseña que Él alaba a Dios en medio nuestro. Esto significa que Él es nuestro director de alabanza ante Dios. Ahora, ¿lo habéis pensado eso alguna vez? Yo sé que se levanta nuestro hermano Hiker, él nos dirige en las canciones, ¿verdad? Pero según este versículo, el que nos dirige, el que alaba a Dios, es el Señor Jesucristo. Él es el que está alabando a Dios en medio nuestro. Ahora, ¿qué es lo que canta Él en medio nuestro? Los salmos. Por esto decía que en el Salmo 129 no solo le vemos a Él, no solo nos habla de Él el Salmo 129, sino que tenemos que pensar que Él es el que canta este Salmo en medio de nuestro, dirigiéndonos a nosotros a hacer lo mismo. Es como si Él entona el Salmo en medio nuestro y nosotros le seguimos a Él cantando lo mismo. Su cántico se resume en esto. Esto es de lo que trata el Salmo 129. Él humillará a sus enemigos porque le han angustiado a Él y a su pueblo. De eso trata el Salmo.
Vamos a leer el Salmo 129 juntos. Vamos a ver. Salmo 129. Por favor, abrimos nuestras Biblias al Salmo 129. Dice el Señor, y recordad que es el Señor Jesucristo el que canta este salmo, y no solamente lo canta, sino que trata acerca de él. Dice, mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Vemos en primer lugar que este salmo arranca con la angustia sufrida por parte del pueblo de Dios causada por los impíos. El autor del salmo llama a la congregación a declarar en voz alta la angustia que han sufrido desde sus principios como pueblo de Dios. Mirad una vez más los versículos 1 y 2. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Y fíjate lo que hace. Puede decir ahora Israel, está llamando a toda la congregación a hacer lo mismo. Mucho, y este ya es el pueblo de Dios cantando, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Ya que el autor del Salmo centra su atención en la justicia de Dios, porque fijaros lo que dice el versículo 4, Jehová es justo. Se centra en que Jehová es justo, ya que él centra su atención en la justicia de Dios, lo que da a entender es que toda esta angustia que ha sufrido el pueblo de Dios desde sus inicios ha sido una angustia injusta. Es decir, no se lo merecían en términos de justicia. Como dice el versículo 5, esta angustia del pueblo de Dios era producida por aquellos que aborrecían a Sión, es decir, al pueblo de Dios. Un claro ejemplo del aborrecimiento injusto hacia el pueblo de Dios lo tenemos en el caso de Faraón y Egipto, desde sus propios inicios, hermanos. Quien oprimió al pueblo de Dios sencillamente por temor a que eran más que los egipcios. Les vemos ahí oprimiendo, angustiando al pueblo de Dios. O pensemos en Amalek, ese pueblo que salió para combatir a Israel injustamente. Israel recién había salido de Egipto, ¿y qué hace Amalek? Van a por ellos, les quieren destruir, les quieren oprimir, les quieren angustiar desde sus propios inicios. O pensad en Balac, ¿os acordáis? Quien buscó a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. ¿Te acordáis? Una y otra vez el pueblo de Dios ha sufrido constante oposición y opresión de aquellos que aborrecen a Jehová. Tal ha sido la angustia sufrida del pueblo de Dios que el autor del Salmo nos la hace visualizar. Eso es lo precioso del Salmo. Si eres una persona visual, si te gusta visualizar las cosas, los salmos son perfectos para eso, porque está lleno de imágenes para que tú puedas entender lo que quiere decir. Él nos hace visualizar la angustia sufrida del pueblo de Dios. Y nos dice en el versículo 3, y compara esa angustia, fijaros con lo que la compara. Dice, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos, largos caminos. Compara la angustia sufrida con un campo que ha sido arado. No sé mucho de agricultura, seguro que hay gente aquí que sabe mucho de agricultura. Pero cuando un campo es arado, su tierra queda destrozada, en el sentido de que queda abierta. Para sembrar, obviamente, es necesario abrir la tierra y meter las semillas, ¿verdad? Ahora, aquí el salmista dice que de la misma manera que los aradores abren la tierra con un arado, así ha sido la angustia sufrida por parte de Israel, como si su espalda hubiera quedado abierta, con profundas y largas heridas. Ahora, hermanos, vemos la máxima expresión de la angustia, de la opresión del pueblo de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que este salmo se cumple perfectamente en él. Podemos decir que él canta este salmo en medio de su pueblo.
Vamos a leer estos versículos otra vez, estos 3 versículos, pero ahora imagínate que es, una vez más, el Señor Jesucristo diciéndolos en voz alta. Imagínate que Él es el que dice esto acerca de sí mismo. Leamos. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Piensa que es el Señor Jesucristo el que está hablando. Puede decir ahora Israel: mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. ¿Te suena un poco más la vida del Señor Jesucristo? ¿No la relacionas con Él? Cuando leemos los Evangelios, aprendemos que el Señor Jesucristo sufrió angustia, sufrió opresión aún desde pequeño, aún desde sus mismos inicios de vida. Al poco tiempo de nacer, Herodes le estaba persiguiendo porque le quería matar. Al comenzar su ministerio, ya estaba siendo angustiado por Satanás, quien intentó tentarle. Una y otra vez los líderes religiosos intentaron matarle. Tal fue su angustia que el profeta Isaías, en Isaías 53, fijaros cómo él describió su vida entera. La describió así: varón de dolores, experimentado en quebranto. Así es como resume la vida del Mesías, del Señor Jesucristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, la mayor muestra de angustia que sufrió fue la cruz. Tal fue la angustia que literalmente sobre sus espaldas araron los aradores. Mira lo que dice Mateo 27, 26. Lo tenéis ahí en la pantalla. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahora, puede ser que sea un detalle pequeño cuando dice y habiendo azotado a Jesús, pero dejadme explicaros un poco cómo funcionaba el azotamiento romano. Antes de crucificar, los romanos tenían la costumbre de azotar a los condenados. Ahora, el instrumento que usaban no era un simple palito. El instrumento que usaban para azotar solía ser un palo del cual salían varias cuerdas de cuero a las cuales se les añadía bolas de plomo o trozos de hueso para infligir mayor daño. Este instrumento era capaz de hacer tal daño en la espalda del azotado que arrancaba trozos de la carne hasta dejar al descubierto los huesos. De hecho, un historiador del siglo I describe así el azotamiento de una persona. Lo azotaron, otra persona que no es Jesús, pero describe así cómo llegaba a estar el condenado a la muerte por azotamiento. Lo azotaron hasta que sus huesos quedaron al descubierto. Dada la brutalidad del azotamiento, muchos quedaban prácticamente como muertos. Ahora, volvamos a leer el versículo 3 con esto en mente, del Salmo 129. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Por eso decía que literalmente es lo que hicieron en la espalda del Señor Jesucristo. Un sufrimiento completamente injusto, pues no había hecho nada para merecerlo. Sin embargo, era necesario porque para eso había venido. El justo tenía que morir por los injustos para llevarnos a Dios. Mira lo que dice Pedro en 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin todo ese padecimiento? ¿Con qué fin esa espalda arada del Señor Jesucristo? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él se entregó a sus enemigos. No eran sus enemigos los que pudieron con él, no, Él se entregó. Él quiso voluntariamente entregarse a ellos. Él quiso voluntariamente entregarse a ellos para que le angustiaran hasta el punto de matarle. Y es por medio de esa muerte que nos lleva a Dios.
Es decir, nos devuelve a una relación con Dios en la cual el pecado ha sido quitado de en medio y ahora tenemos paz con Él, porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En Él es el que estaba llevando nuestros pecados en ese momento de su azotamiento, de su crucifixión. Él estaba representándonos a nosotros delante de Dios y de esa manera nos lleva con Dios, hace paz con Dios, porque Él sufre por nosotros para que nosotros no tengamos que sufrir la ira de Dios. Sin embargo, estos versículos no solo son el cántico de Cristo y la angustia que Él sufrió, sino que son el cántico de Cristo en medio de su pueblo. Es decir, de aquellos que están unidos a Él, de aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo, que han reconocido, sí, ese sufrimiento fue mío, fue por mí, mejor dicho. Entonces este salmo no solamente es el cántico de Cristo en medio de su pueblo, de su angustia que Él sufrió, sino que es el cántico de Cristo en medio de su pueblo. Es decir, de aquellos que están unidos a Él y siguen experimentando las mismas cosas. Cristo es angustiado cada vez que su pueblo es angustiado. Mira lo que le dijo Cristo a Saulo de Tarso. ¿Nos acordamos? Saulo de Tarso. Mira lo que le dijo cuando Saulo de Tarso se ocupaba incansablemente de perseguir a los que eran de Cristo. En Hechos 9, del 3 al 5, leemos esto. Mas yendo por el camino, este es Saulo de Tarso, yendo por el camino a Damasco, con el fin de perseguir, destrozar a los que eran de Cristo. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A su iglesia. A su iglesia. Sin embargo, el Señor Jesús se le acerca a él y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? Porque la angustia de la iglesia es la angustia de Cristo. Tras su conversión, es decir, la conversión de Saulo de Tarso, porque el Señor fue misericordioso y le abrió el entendimiento, salvó a uno de sus peores enemigos, le salvó, le perdonó de todos sus pecados. Tras su conversión, este mismo Saulo de Tarso llegó a darse cuenta de que las aflicciones que él mismo sufría por causa de ser de Cristo y por causa de llevar el Evangelio a todas las naciones, se dio cuenta de que esas aflicciones que él sufría por parte de sus enemigos eran en realidad aflicciones de Cristo. Mira lo que le dijo a los colosenses en el capítulo 1, versículo 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, él estaba experimentando en su propia carne, por medio de sus aflicciones, estaba experimentando las aflicciones de Cristo en su propia carne. Cristo mismo estaba siendo afligido cuando Pablo estaba siendo afligido. Es lo que el texto dice. Hermanos, entonces vemos que este cántico es el cántico de Cristo, la angustia que él sufrió, pero también es el cántico de Cristo en medio de su pueblo, quien sufre las mismas cosas que él. Sin embargo, la angustia u opresión del enemigo hacia Cristo y su pueblo no es lo único que vemos en este salmo. En segundo lugar, vemos liberación. Hemos visto angustia de Cristo y su pueblo, pero ahora vemos también liberación de Cristo y de su pueblo. Aunque reconocen la angustia que han experimentado desde su juventud, el pueblo de Dios también reconoce que han sido librados de ella, porque Dios es justo. Mira lo que dice una vez más los versículos del 1 al 4, el Salmo 129. Lo leemos otra vez. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud. ¿Y qué dice? Mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó, ¿qué? Las coyundas
de los impíos, las cuerdas de los impíos. Una vez más, la angustia que ha sufrido el pueblo de Dios ha sido una angustia injusta, causada por los impíos. Por esto el autor del Salmo se centra en la justicia de Dios. Ya que Dios es justo, no permitió que unos se enseñorearan de otros injustamente. Dice el texto que Dios cortó las coyundas de los impíos. Las coyundas, por si no sabéis, obviamente los que saben más de agricultura seguro que entenderán lo que es esto, pero las coyundas eran las cuerdas que se usaban para atar los bueyes mientras araban. Como veis, el autor sigue con esa imagen de la agricultura. En el versículo 3 había dicho que los aradores habían arado sobre las espaldas de Israel, pero en el versículo 4 dice que Dios frenó tal angustia porque Él es justo, porque Él es justo. Si nos fijamos en la historia de Israel, vemos una y otra vez cómo fueron angustiados. Pero Dios les libró. ¿Lo ves? Una y otra vez. Un libro donde se repite esto una y otra vez es Jueces. Lee Jueces. Vas a ver, el pueblo es angustiado, pero Dios le libra. El pueblo es angustiado, pero Dios le libra. Sin embargo, una vez más, la mayor liberación de Dios hacia su pueblo la vemos en el Señor Jesucristo. De cómo Dios le libró a él de los enemigos. Es cierto que sus enemigos le angustiaron tanto que le mataron. Llegaron a matarle. Sin embargo, la muerte no prevaleció contra él. Mira lo que dice Hechos 2 del 22 al 24. Varones israelitas, este es Pedro, el apóstol Pedro, predicando a aquellos que habían matado al Señor Jesucristo, predicándoles a ellos. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué hicieron con él? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y parece que ahí acabó. Araron sobre sus espaldas y le dejaron muerto. Pero ¿qué dice el versículo 24? Al cual Dios levantó, resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por medio de la resurrección del Señor Jesucristo, Dios no solo le libró de sus enemigos y no permitió que sus enemigos prevalecieran contra él, sino que le vindicó, demostrando que el Señor Jesucristo es el justo. Le vindicó, mostró a todo el mundo que Él es el justo. Aunque murió de la manera más cruel y vergonzosa que se podía morir durante ese tiempo, no fue porque Él había hecho algo malo. Sabemos que murió así porque ese era el designio de Dios, ese era el propósito de Dios para salvarnos. Pero vemos que Dios le vindicó delante de todo el mundo porque es justo. Dios es justo. Una vez más, este es el cántico de Cristo. No solo de su angustia, sino también de su liberación. Pero recordad que este es su cántico en medio de su pueblo, quien está unido a Él y quien experimenta las mismas cosas que Él experimentó. El Señor Jesucristo asegura a su iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque los enemigos de Cristo intenten destruir a la iglesia con todas sus fuerzas, porque Dios es justo, no prevalecerán contra ella. Dios pagará a cada uno que persigue injustamente a su iglesia, porque Él es justo. Aún en esos momentos en los cuales parece que el enemigo prevalece contra la iglesia, silenciándola o matándola, podemos estar seguros de que al final no prevalecerán contra ella. La muerte no tiene la última palabra para su iglesia. El Señor Jesucristo fue liberado de sus enemigos y vindicado delante de ellos. Así pasará también con su iglesia. Pues Él mismo nos resucitará de los muertos y nos vindicará delante de todo el mundo. Si quieres saber para qué sirve ese juicio venidero delante de todo el mundo, es para vindicar a su iglesia. Jesús dijo en Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy, dice, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso la muerte no tiene la última palabra para la iglesia,
Pueden silenciar a la iglesia, pueden matar a la iglesia, pero no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán contra la iglesia. Pero este salmo no solo nos habla de la angustia del pueblo de Dios y de la liberación de éste, sino que también nos habla de la humillación de los enemigos de Dios. Mirad conmigo los versículos del 5 al 8. Salmo 129, 5 al 8. Dice, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Ahora, la mayoría de las traducciones traducen el verbo ser como expresando un deseo, de tal manera que quedaría así. En vez de decir serán avergonzados, muchas traducciones dicen sean avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión, sean como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. Esto nos da a entender que es una invocación a Dios para que Él humille a todos aquellos que aborrecen a Sión. Ahora, recordad que Sión era la ciudad de Jerusalén donde se encontraba el templo de Dios y el reino y el rey de Dios. Desde allí, desde Sión, se gobernaba Israel y desde allí Dios estaba en medio de su pueblo. Aborrecer a Sión era aborrecer al pueblo de Dios. Los versículos anteriores nos han preparado para entender el porqué de esta invocación de los enemigos del pueblo de Dios. En los versículos anteriores se nos ha dicho que ellos, los enemigos de Dios, angustiaron al pueblo de Dios de forma injusta, pero Dios les había librado porque Él es justo. A la luz de eso, ahora el salmista invoca la humillación de los aborrecedores del pueblo de Dios porque han angustiado injustamente al pueblo de Dios. Ahora, una vez más, nos trae otra imagen. ¿Sí? Recordad, los salmos nos ayudan con imágenes. Nos trae otra imagen y compara la humillación de ellos con una imagen de la agricultura otra vez. Él quiere que los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, Él quiere que ellos sean tan inútiles e infructuosos, es decir, que no lleven a cabo sus propósitos como la hierba que crece en los tejados, la cual, porque no tiene suficiente tierra y agua, no llega a crecer y dar fruto. ¿Habéis visto alguna vez hierba en los tejados? No aguanta mucho. Esta hierba en los tejados es despreciada por los segadores, ya que no da fruto y no sirve para nada. Por tanto, no es bendecida por Dios. Ahora, era costumbre, porque el versículo 8 dice, ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Era costumbre de aquellos que pasaban viendo a los segadores segar, bendecirles. Es decir, tú pasabas por ahí, veías a su segador segando, le bendecías para que el Señor prospere su trabajo. Vemos, por ejemplo, un ejemplo en Ruth, capítulo 2, versículo 4. Fijaros lo que dice aquí. En este caso es Booz. Dice, y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Aquí vemos a Booz haciendo ¿qué? Bendiciendo a los segadores, bendiciéndoles por la labor que estaban haciendo. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Sin embargo, el autor del Salmo no quiere que Dios bendiga a esas plantas crecidas en los tejados, es decir, a los aborrecedores del pueblo de Dios. No quiere que ellos sean prosperados y que lleven a cabo sus propósitos. Más bien quiere que sean avergonzados y echados para atrás en sus propósitos contra el pueblo de Dios. Una vez más, recordad que este es el cántico del Señor Jesucristo. Él es el que invoca la humillación de sus enemigos. Él es el que llevará a cabo la humillación de sus enemigos. Fijaros lo que dice Lucas 3:17. Esto nos habla acerca de lo que hará con aquellos que aborrecieron y aborrecen a su pueblo. Dice, su aventador, que era el instrumento que se usaba para coger, sabéis, obviamente hoy en día ya no hacemos las cosas así porque tenemos máquinas y todas esas cosas, pero hace mucho tiempo se hacían las cosas a mano. El aventador era un instrumento que se usaba para coger todo el trigo, ¿verdad?, que se había segado, se ponía en una era, ¿sabéis? Una era era como un círculo donde se tiraba todo el trigo
que recién se había segado y venían los bueyes para separar el trigo de la espiga y todas esas cosas. Venía el buey y estaba dando vueltas y vueltas, pisando todo esto una y otra vez, ¿no? Para que ese buen grano se despegara de la espiga y de esa manera pudieran recoger el grano del trigo y lo demás quedaba por ahí. Pues el aventador también era algo que se usaba, era un instrumento que usaban las personas para coger todo eso que se había ya trillado por los bueyes, cogerlo al aire, tirarlo al aire y el viento mismo se llevaba la paja, ¿vale? Eso es el aventador. Y dice aquí, el aventador está en la mano del Señor Jesucristo y limpiará su era, recordad, la era el lugar donde se hacía todo esto, y recogerá el trigo en su granero, ¿y qué hará con la paja? Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Habrá un día en el cual, de la misma manera que los agricultores separaban el trigo de la paja, de la misma manera hará el Señor Jesucristo. Separará a sus hijos de los malvados que nunca se arrepintieron. Él es el que hará esto por nosotros. Él es el que lo hará. Ciertamente su iglesia no puede pedir por la humillación de aquellos que les aborrecen, pero podemos estar seguros que Cristo llevará a cabo esos propósitos para nosotros. Nuestra tarea como iglesia es hacer lo que dice en Apocalipsis 22, 17. Dice así, esto es lo que nosotros debemos hacer. No podemos decir, Señor, humilla a nuestros enemigos. No, el Señor lo hará, no te preocupes. Tú como iglesia tienes que hacer esto. Y el espíritu y la esposa dicen que, ven, más bien ven. Ven a Cristo. Y el que oye diga, ven. ¿A quién? A Cristo. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Como iglesia, queremos que nuestros enemigos sean salvos de la ira de Cristo, que un día manifestará delante de todo el mundo. Y aún el mismo Señor Jesucristo quiere que los hombres se arrepientan ahora y crean en Él. Para eso fue azotado, hasta que su espalda quedó abierta. Para eso Él fue azotado, por amor a sus enemigos. Lo hizo por amor a sus enemigos. Sin embargo, si sus enemigos siguen empedernidos en odiarle y odiar a su pueblo, pueden tener por seguro que un día serán humillados. Pero ahora es el tiempo para venir a Él. Como dice en Filipenses 2, del 9 al 11, esto es lo que Dios hará, sí o sí, con su Hijo. Por lo cual Dios también a Cristo Jesús le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué rodilla? ¿Solo las rodillas de los que le reconocen a Él como Señor y Salvador? No. Toda rodilla. Un día todos serán humillados. Un día todos serán humillados delante del Señor Jesucristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Algunos lo harán voluntariamente. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo y amamos a nuestro Señor Jesucristo, amamos hacer su voluntad, nosotros nos rendiremos a sus pies con alabanzas. Pero habrá otros que lo harán sin querer, pero lo harán, porque no tendrán más opción. Por eso dice claramente el texto, toda rodilla se doblará delante de Él. Dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Por tanto, vemos, hermanos, que nuestro deseo como iglesia es que nuestros enemigos se conviertan, pero tened por claro que aquellos que no se convierten serán humillados, porque es el Señor Jesucristo el que invoca esta humillación sobre sus enemigos. Es Él el que dice, sean avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión, todos los que aborrecen al pueblo de Dios, la iglesia. El Señor Jesucristo, Él es el que hará eso por sus enemigos. Dice, que sean como esa hierba de los tejados que se seca antes de que crezca, que no sean llevados a cabo sus propósitos, de la cual no llenó el secador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas, ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová. Si no hay bendición, lo contrario es la maldición. La maldición. El Señor Jesucristo invoca esto sobre aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Por tanto, mis hermanos, tú puedes estar seguro, sigue predicando el Evangelio y deja la venganza en las manos de Cristo. Él es el que hará eso por ti. Y si todavía estás aquí, todavía eres enemigo de Dios,
ten por claro que si no te arrepientes ahora, un día doblarás tus rodillas delante de Él, pero será demasiado tarde. Entonces, hermanos, en esta mañana hemos visto el cántico de Cristo, que se resume en que Cristo humillará a sus enemigos porque le angustiaron a Él y a su iglesia. Hemos visto su angustia y la de su iglesia, esa angustia que nos lleva a Dios el Padre, quien por medio de esa angustia cargó en Él nuestros pecados, para que nosotros tengamos paz con Dios. Hemos visto su liberación, como Dios le resucitó y a nosotros nos resucitará también de los muertos. Y hemos visto que Él, el Señor Jesucristo, humillará a aquellos que siguen empedernidos en no reconocerle a Él como Señor y Salvador. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos alabar a ti porque vemos cómo el Señor Jesucristo, Él fue angustiado por nosotros. Vemos que su espalda quedó al descubierto. Vemos que sobre sus espaldas araron los segadores y todo eso lo hizo por sus enemigos. Como dice tu palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo podemos ver, Padre, como aún siendo nosotros pecadores, Él sufrió por nosotros la cruz para llevarnos a Dios y reconciliarnos con Dios. Pero vemos también su liberación, como tú le resucitaste, Padre, y te damos gracias porque le vindicaste delante de todo el mundo, mostraste a todo el mundo que Él fue inocente en todo lo que hizo. Él fue inocente, sufrió una muerte injusta, pero necesaria por los pecadores. Te damos gracias también porque un día el Señor Jesucristo, Él humillará a sus enemigos. Pero Padre, te pido que tú obres en esta mañana y traigas a tus enemigos a tus pies. En esta mañana, obra tú en ellos. Abre sus ojos, Padre. Abre tú sus ojos. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos y te rogamos. Amén.